El colectivo zoriano, una especie conocida en toda la galaxia por su despiadada eficiencia en la guerra, había construido su imperio a través de innumerables conquistas exitosas. Su historia estuvo marcada por una incesante búsqueda de poder con cada nueva campaña, añadiendo más mundos y recursos a su dominio en constante expansión. Los zorianos se enorgullecían de su estricta adherencia a las tácticas militares tradicionales, perfeccionadas durante siglos. Sus guerreros eran altamente disciplinados, sus estrategias meticulosamente planeadas y su tecnología muy superior a la de la mayoría de las demás especies. En cada conflicto, la invasión seguía el mismo plan, un ataque rápido y calculado, diseñado para abrumar a sus enemigos antes de que pudieran oponer resistencia significativa. Su reputación era de casi invencibilidad, y su mera presencia en un sistema estelar a menudo provocaba la rendición inmediata de quienes conocían sus métodos. Cuando los zorianos ponían la mira en la Tierra, consideraban a la humanidad como una especie primitiva más que debía ser subyugada con mínimas restricciones. El esfuerzo de los humanos zorianos parecía desorganizado y tecnológicamente atrasado, basándose en métodos de guerra obsoletos que no eran rival para el armamento avanzado y la destreza estratégica de los colectivos. Los líderes zorianos anticiparon una victoria rápida y decisiva, esperando que los humanos se rindieran rápidamente bajo la presión de su asalto inicial. Vieron la Tierra como un blanco fácil, ideal para la conquista y la asimilación en su imperio. Confiados en su superioridad, los zorianos hicieron poco esfuerzo por estudiar la historia de conflictos de la humanidad, asumiendo que sus tácticas habituales serían suficientes para aplastar cualquier resistencia que los humanos pudieran ofrecer. La invasión comenzó con un patrón de ataque zoriano estándar. Una enorme flota de naves de guerra descendió sobre la Tierra, iniciando un bombardeo diseñado para destruir las defensas humanas y crear pánico generalizado. Los comandantes zillanos observaron con satisfacción cómo sus naves penetraban la atmósfera del planeta, confiados en que su despliegue de fuerza abrumadora conduciría a una rendición inmediata. Las fuerzas se desplegaron en lugares clave, atacando importantes ciudades e instalaciones militares. Con ataques de precisión, todo procedió según lo planeado en las primeras etapas, con poca o ninguna resistencia por parte de los humanos. A los zorianos les pareció que sus expectativas de una victoria fácil se estaban cumpliendo y se prepararon para asestar el golpe final que pondría la Tierra bajo su control. Sin embargo, a medida que avanzaba la invasión, los ZY orianos comenzaron a encontrarse con un caos inesperado. En lugar de la rendición ordenada que habían anticipado, se encontraron con el caos. Las fuerzas humanas respondieron de maneras que desafiaban la comprensión zoriana de la guerra. En lugar de retirarse o capitular, los soldados humanos emplearon tácticas que parecían ilógicas e imprudentes. Atacaron desde ángulos inesperados, utilizaron métodos poco ortodoxos y recurrieron a estrategias de ataque y fuga que sumieron a las fuerzas zorianas en el caos. El ejército zoriano, altamente coordinado, se encontró luchando por adaptarse a un campo de batalla que no tenía sentido para ellos. En ese momento, creyeron tener una estrategia humana, pero descubrieron que los humanos harían algo completamente impredecible, obligando a los zorianos a reevaluar constantemente su enfoque. La confianza inicial de los comandantes zorianos comenzó a flaquear al darse cuenta de que lo que habían descartado como incompetencia era, de hecho, la mayor fortaleza de la humanidad. La defensa de la humanidad contra la invasión zoriana fue todo menos convencional, en lugar de enfrentarse a los invasores de frente y en formaciones organizadas. Las fuerzas humanas adoptaron una serie de tácticas impredecibles y poco ortodoxas que dejaron a los zorianos desconcertados. Pequeñas unidades móviles atacaron al azar, evitando enfrentamientos directos y centrándose en el sabotaje, la guerra de guerrillas y las operaciones psicológicas. Las emboscadas eran comunes, con soldados humanos que aprovechaban el terreno para lanzar ataques relámpago que interrumpían las líneas de suministro y las redes de comunicación zorianas. Estas tácticas, aunque caóticas y aparentemente desorganizadas, fueron muy efectivas para crear confusión y pánico entre los invasores. Los zorianos, acostumbrados a luchar contra ejércitos disciplinados que se adherían a los mismos principios rígidos que ellos, encontraban casi imposible predecir o contrarrestar estas maniobras impredecibles. El marcado contraste entre el rígido enfoque zoriano hacia la guerra y la adaptabilidad de la humanidad se hizo cada vez más evidente a medida que el conflicto se prolongaba. Los zorianos se basaban en una estricta adherencia a sus métodos probados y auténticos, esperando que su tecnología superior y sus habilidades organizativas finalmente sanaran a los humanos. Sin embargo, esta inflexibilidad se convirtió en una desventaja al enfrentarse a un oponente que se negaba a luchar según las reglas. Las fuerzas humanas se adaptaron rápidamente a las circunstancias cambiantes, modificando sus estrategias según fuera necesario y explotando cada debilidad en el enfoque zoriano. Mientras tanto, los zorianos estaban atascados por su dependencia de los procedimientos. Los humanos prosperaron en el caos,
utilizando su creatividad e ingenio para cambiar el curso de la batalla. En su favor, la incapacidad zoriana para adaptarse a este fluido campo de batalla expuso las limitaciones de sus estrategias tradicionales y los dejó vulnerables a la derrota mientras los zorianos luchaban por mantener el control. Sus líderes cometieron varios errores clave al intentar aplicar tácticas militares estándar contra los humanos. Subestimaron la resiliencia de las fuerzas humanas, comprometiendo a sus tropas en asaltos frontales que eran fácilmente superados. Los zorianos tampoco reconocieron la importancia de asegurar el apoyo local, asumiendo que la población se sometería o sería irrelevante para su campaña. Este error de cálculo permitió que la resistencia humana floreciera, con civiles proporcionando inteligencia crítica y apoyo al esfuerzo militar. Además, la dependencia zoriana de las estructuras de mando centralizadas ralentizó su tiempo de respuesta, lo que les dificultó reaccionar eficazmente a la naturaleza acelerada y descentralizada de las operaciones humanas. Estos errores agravaron los desafíos que enfrentaban y contribuyeron a sus crecientes dificultades en el conflicto y la frustración entre los. La resiliencia y el liderazgo zorianos crecieron a medida que avanzaba la guerra. Lo que esperaban que fuera una conquista rápida y decisiva, se había convertido en una lucha prolongada y costosa. Todas las estrategias empleadas parecían flaquear ante el ingenio y la imprevisibilidad humanos. Su avanzada tecnología, que siempre había sido su mayor activo, se volvió ineficaz debido a tácticas que no podían predecir ni comprender. Los comandantes zorianos, que antes confiaban en su superioridad, comenzaron a cuestionar sus suposiciones y su capacidad para lograr la victoria. Cuanto más se prolongaba el conflicto, más se convertía su frustración en desesperación al enfrentarse a la realidad de que estaban perdiendo una guerra contra una especie cuya creciente presión habían subestimado enormemente. La resiliencia de la humanidad se convirtió en el factor decisivo del conflicto, ya que se negaron a sucumbir a la abrumadora fuerza de la invasión zoriana. A pesar del impacto inicial y la devastación, la determinación humana se fortaleció. Cuanto más presionaban los zorianos, más ferozmente resistía la humanidad cada revés. Se enfrentaba con renovado esfuerzo y cada derrota se convertía en una lección rápidamente asimilada y aplicada en la defensa continua. Las comunidades se unieron y el espíritu de resistencia se extendió por todo el mundo, uniendo a personas de todos los ámbitos de la vida en la lucha contra los invasores. Esta resiliencia, surgida de innumerables luchas a lo largo de la historia de la humanidad, comenzó a cambiar el impulso del conflicto. Los zorianos, que esperaban una conquista rápida y fácil, se encontraron frente a un enemigo que simplemente se negaba a ser derrotado. Las fuerzas humanas aprovecharon su resiliencia con una guerra no convencional que confundió aún más a los zorianos. Las tácticas de los gorilas se convirtieron en la norma, con pequeñas unidades móviles que atacaban a los invasores y luego desaparecían antes de que se pudiera organizar un contraataque. En una ocasión, un grupo de civiles utilizó trampas y señuelos improvisados para engañar y emboscar a un escuadrón zoriano altamente entrenado, convirtiendo lo que debería haber sido una operación rutinaria se convirtió en una costosa derrota para los invasores. Otro ejemplo involucró el uso de la ciberguerra, donde hackers humanos se infiltraron en las redes de comunicación zorianas, difundiendo desinformación que causó confusión y desorden entre las filas alienígenas. Estos métodos poco convencionales, aunque aparentemente caóticos, fueron altamente efectivos para debilitar la maquinaria de guerra zoriana, interrumpieron las líneas de suministro, provocaron discordia entre las tropas y gradualmente erosionaron la capacidad de los invasores para mantener el control sobre las áreas que habían ocupado. A medida que estas estrategias poco ortodoxas seguían teniendo éxito, los zorianos comenzaron a mostrar signos de desesperación. Sus métodos tradicionales, que les habían dado la victoria en innumerables campañas, estaban fallando ante un enemigo que no seguía sus reglas. Los invasores comenzaron a entrar en pánico al darse cuenta de que estaban perdiendo el control de la situación. Sus esfuerzos, antes coordinados, se volvieron cada vez más erráticos a medida que intentaban, sin éxito, adaptarse a las condiciones rápidamente cambiantes. En un intento desesperado por recuperar el control, el liderazgo zoriano ordenó tácticas más agresivas, incluyendo bombardeos indiscriminados y políticas de tierra quemada. Sin embargo, estas acciones solo profundizaron el caos, alejándolos aún más de la población humana y haciendo su derrota más inevitable. Con los zorianos a la defensiva, la marea de la invasión comenzó a cambiar decisivamente a favor de la humanidad. Los invasores, superados estratégicamente en cada paso, se vieron incapaces de mantener su posición en la tierra. Sus pérdidas aumentaron a medida que las fuerzas humanas, con cada victoria, ganaban confianza y comenzaban a tomar la ofensiva. El otrora temido ejército zoriano, ahora fragmentado y desmoralizado, luchaba por reagruparse ante los implacables ataques humanos. A medida que los humanos presionaban para obtener ventaja,
se hizo evidente que los zorianos ya no controlaban la guerra. El escenario estaba listo para un ataque final que expulsaría a los invasores del planeta, marcando el principio del fin. Por su campaña desastrosa contra la especie, habían subestimado enormemente la comprensión de que la victoria estaba fuera de su alcance. Tras semanas de presión implacable, los zorianos, incapaces de mantener su control sobre los territorios que habían invadido con tanta confianza, encontraron que su tecnología avanzada y sus estrategias meticulosamente planeadas no habían logrado asegurar la victoria decisiva. Esperaban que la resistencia inquebrantable y la absoluta imprevisibilidad de las tácticas humanas hubieran desgastado a sus fuerzas, quebrando su moral y destrozando su confianza. Los comandantes que alguna vez creyeron en su invencibilidad ahora se enfrentaban a la cruda realidad de que su invasión se había convertido en un fracaso catastrófico. El punto de inflexión llegó cuando su comando central, abrumado por los informes de continuos reveses y el aumento de bajas, finalmente aceptó que nuevos esfuerzos solo conducirían a la aniquilación total, y las fuerzas zorianas, una vez organizadas, tomaron la decisión de retirarse. Rápidamente se sumió en el caos. Se emitieron órdenes de retirada, pero la ejecución fue todo menos ordenada. Lo que había sido una maquinaria militar coordinada comenzó a desmoronarse a medida que el pánico se apoderaba de las unidades que habían operado con precisión mecánica. Ahora, las fallas de comunicación se sumaban a la confusión. Las naves que habían traído a los invasores a la Tierra se convirtieron en su línea de vida. Despegaron apresuradamente de la superficie del planeta bajo intenso fuego. La retirada estuvo marcada por la desesperación, con muchos soldados zorianos abandonando sus puestos en un intento frenético por escapar de las disciplinadas filas del ejército zoriano. Ahora eran una masa desarticulada que huía, luchando por regresar a la seguridad del espacio. Al ver a los invasores y la retirada completa, la humanidad aprovechó el momento y cambió de la defensa a la ofensiva. Las fuerzas humanas, envalentonadas por el aparente colapso de la invasión zoriana, lanzaron una persecución implacable. Las tropas terrestres, los combatientes de la resistencia e incluso los civiles tomaron las armas para perseguir a los alienígenas en retirada, dándoles la vuelta a la tortilla a los invasores que una vez los aterrorizaron. Los cielos se llenaron con los sonidos de aeronaves humanas que perseguían naves zorianas, mientras que en tierra, las emboscadas y los ataques acosaban al enemigo que huía. Lo que comenzó como una retirada se convirtió rápidamente en una ruta, con las fuerzas zorianas sufriendo grandes pérdidas al intentar escapar de los humanos, que ahora tenían la ventaja, sin piedad, decididos a asegurar que los invasores nunca más representaran una amenaza. La última resistencia de los invasores zorianos llegó al llegar a la última fortaleza restante cerca de su punto de evacuación, entre la espada y la pared. Los zorianos hicieron un último intento desesperado por mantener su posición. Los restos de su otrora poderoso ejército se atrincheraron, preparándose para enfrentar la embestida de las fuerzas humanas. La batalla fue feroz, pero el resultado de la victoria nunca estuvo en duda. Los soldados humanos ahora luchaban. Con la confianza de una victoria inevitable, las defensas alienígenas abrumaron a los zorianos, exhaustos y superados, y poco pudieron hacer para detener la marea que se abalanzó sobre ellos. Al final, su última resistencia se derrumbó bajo el implacable asalto humano, y los pocos supervivientes se vieron obligados a huir, dejando atrás a sus muertos y los restos de su fallida invasión. La retirada zoriana se completó, marcando el final de su desafortunada campaña en la Tierra y sellando su derrota. Los líderes zorianos, antes confiados en su indiscutible superioridad, ahora lidiaban con la amarga realidad de su derrota tras la fallida invasión. Se reunieron para analizar qué había salido tan catastróficamente mal. Sus reflexiones estaban marcadas por una mezcla de incredulidad y un respeto reticente por la humanidad. Los zorianos habían confiado en sus métodos probados, esperando que su rígida disciplina y tecnología avanzada garantizaran el éxito. En cambio, se encontraron con una defensa que desafiaba su comprensión de la guerra. La respuesta aparentemente caótica y descoordinada de la humanidad había superado en cada maniobra sus precisas tácticas. Los líderes zorianos se dieron cuenta de que las mismas cualidades que habían descartado como debilidades, la adaptabilidad, la imprevisibilidad y la resiliencia humanas, fueron los factores clave que llevaron a su caída. Este nuevo respeto por la humanidad se vio teñido de una profunda preocupación al comprender que su fracaso no era solo un revés, sino una señal de un cambio significativo en el equilibrio de poder dentro de la galaxia. Desde la perspectiva de la humanidad, la victoria fue a la vez difícil y reveladora. Los líderes humanos y los estrategas militares se enorgullecieron de su éxito, reconociendo que su enfoque poco convencional de la guerra había sido el factor decisivo. Los mismos rasgos que hacían que la humanidad pareciera terrible en la guerra a los ojos de los zorianos, la improvisación, la flexibilidad y la disposición a aceptar el caos, habían demostrado ser sus mayores fortalezas.
Esta victoria reforzó la creencia de que, frente a un enemigo tecnológicamente más avanzado, la capacidad de pensar creativamente y adaptarse a las circunstancias cambiantes podría superar la potencia de fuego y la estrategia rígida para la supervivencia y el triunfo final de la humanidad. Contra un enemigo tan formidable, sirvió como un poderoso recordatorio de la importancia de estos rasgos en la guerra. También destacó el valor de la unidad y la determinación ante una amenaza existencial, ya que personas de todos los ámbitos se unieron para defender su mundo. Las amplias implicaciones de la derrota zoriana resonaron por toda la galaxia. Otras especies que habían visto la invasión con una mezcla de preocupación y curiosidad, reevaluaron sus percepciones de la humanidad. La noción de que los humanos eran primitivos y desorganizados fue rápidamente descartada, reemplazada por una nueva comprensión de sus capacidades. El fracaso zoriano sirvió como advertencia para otros. Subestimar a la humanidad podría tener consecuencias nefastas. Este cambio de percepción comenzó a alterar la dinámica de las relaciones interestelares, ya que los posibles adversarios reconsideraron sus estrategias y alianzas. La invasión y su resultado también provocaron debates sobre el futuro de la guerra en la galaxia con muchas especies. Reconociendo que las viejas formas de librar la guerra podrían no ser suficientes en una era donde la adaptabilidad y el pensamiento poco convencional podían determinar el destino de civilizaciones enteras, la derrota zoriana en la Tierra sirvió como una profunda lección sobre la naturaleza de la guerra y los peligros de subestimar a un oponente. La invasión fue impulsada por el exceso de confianza y la dependencia de las tácticas tradicionales, pero fue la adaptabilidad y resiliencia de la humanidad lo que finalmente prevaleció en este conflicto. Subrayó la importancia de pensar más allá de las normas establecidas y adoptar nuevos enfoques ante desafíos inesperados. A medida que la galaxia absorbía las implicaciones de este conflicto, se hizo evidente que el futuro de la guerra pertenecería a aquellos que pudieran adaptarse e innovar en lugar de simplemente confiar en la fuerza bruta y estrategias rígidas. El fracaso zoriano fue un testimonio de que, en el panorama en constante evolución de la adaptabilidad a los conflictos interestelares y la disposición a aceptar lo impredecible podrían ser las armas más poderosas de todas.